Hace varios años cometí un error terrible, algo que desearía con todas mis fuerzas nunca haber hecho. Es una acción que jamás podré corregir, aunque daría cualquier cosa por poder hacerlo. Todo comenzó cuando Sofía terminó nuestra relación. Sí, sé que esto ahora puede sonar insignificante, el típico caso del joven despechado que comete una estupidez. Y sí, fue exactamente así, pero con consecuencias absolutamente devastadoras. En aquel momento yo tenía 19 años, y ella fue la primera persona de la que me enamoré. Si has vivido esa etapa, sabes lo intensamente que se sienten las cosas a esa edad, especialmente un desamor. Sofía y yo habíamos estado juntos durante 2 años, pero nuestra relación nunca estuvo libre de conflictos, especialmente porque éramos muy jóvenes e inexpertos. Solíamos discutir frecuentemente, a menudo por tonterías, pero siempre terminábamos reconciliándonos. Un día, al enfrentarla, no solo no negó lo que sospechaba, sino que me confesó que ya no quería estar conmigo, que no me amaba más, y que lo sentía, pero se había enamorado de otro chico. Escuchar eso me destrozó el corazón porque yo aún la quería, pero al mismo tiempo me sentí profundamente herido. Pensé que, si ya no me amaba, al menos pudo habérmelo dicho. Pudimos haberlo hablado. Sin embargo, en lugar de eso, permaneció conmigo mientras iniciaba algo con otra persona. Al reclamarle, ella se excusó diciendo que estaba buscando el momento adecuado para decírmelo, porque no quería romperme el corazón. Como si el hecho de convertirme en el hazmerreír del grupo no lo hubiera hecho ya. Estaba dolido. Más que dolido, me sentía humillado y traicionado. Como suele suceder en estas situaciones, fui el último en enterarme de todo. Yo la amé sin condiciones durante 2 largos años, y le fui fiel en todo momento, solo para que ella me pagara con engaños y deslealtad. Era un golpe bajo, pero lo peor de todo era que, pese a todo, yo aún la amaba. Aunque en aquel instante sentí que la odiaba por lo que me había hecho, no estaba dispuesto a dejarlo pasar tan fácilmente. Recuerdo que me sentía tan deprimido y furioso que ni siquiera podía dormir. Estaba tan frustrado y lleno de ira que literalmente mi cuerpo temblaba de rabia. Una noche, con el corazón lleno de oscuridad, encendí mi computadora portátil y accedí a la Deep Web. No era un experto en ello. De hecho, había pasado incontables horas intentando navegar sin éxito. Lo único que encontraba eran las típicas ofertas de drogas, trampas y, por supuesto, foros. Muchísimos foros. Aunque no sabía exactamente qué estaba buscando, en el fondo lo sabía. De alguna forma mi intención era clara. Quería vengarme. Deseaba lastimarla de la misma manera que ella me había lastimado. Quería que sintiera la vergüenza y el dolor que yo había experimentado. Y quería humillarla como ella me había humillado a mí. En ese momento, aún tenía fotos y videos de nuestro tiempo juntos, algunas de ellas bastante personales. Sé que esto es despreciable, pero en aquel instante de ira y resentimiento, todo en lo que podía pensar era en cómo usar ese material en su contra. Así que comencé a hacer clic en enlace tras enlace, hasta que encontré algo que llamó mi atención. Un foro llamado Lista de Traviesos. Lo que más me intrigó fue que comenzaba con una pregunta. ¿Conoces a alguien que haya sido malo? Si es así, tal vez deberías agregarlo a la lista de traviesos. Al ver eso pensé, perfecto, esto es justo lo que necesito. Planeaba subir las fotos personales que tenía de ella allí, incluso vincular sus redes sociales, para exponerla y avergonzarla. Consideré incluso añadir su dirección, pero finalmente decidí no hacerlo porque aún vivía con su madre. Sin embargo, el foro no era lo que esperaba. No se accedía directamente a la página principal, sino que había varias secciones llamadas castigos, cada una basada en el tipo de represalia que querías imponer a la persona que, según tú, había sido mala. Algunas de estas secciones tenían nombres dramáticos, como En el estanque o Campos helados. Hubo una que particularmente llamó mi atención: Regalo de Santa. Me pareció graciosa y menos seria, así que decidí hacer clic allí. Tras esperar un par de minutos para que la página cargara, apareció una pantalla blanca brillante con varios cuadros de texto en negro y rojo. El título decía: Santa está esperando para escribir su lista de traviesos. Por favor, complete los detalles y él se encargará del resto. Me pareció algo infantil, pero decidí completar el formulario. Incluí su nombre, edad, fecha de nacimiento y enlaces a sus redes sociales.
porque lo que más me interesaba era que esas fotos y videos llegaran a sus perfiles. Al finalizar, el sitio me mostró una especie de ruleta navideña. Según donde se detuviera, se determinaría el nivel de severidad del castigo. Cuando la accioné, se detuvo en premio mayor. Sentí una satisfacción maliciosa al imaginar la cara de Sofía al verse expuesta, mientras yo apenas contenía una sonrisa. Lo único que lamenté fue que el programa no me permitió subir los videos, pero pensé que las fotografías serían más que suficientes. En ese momento me volvió a pedir la dirección de la persona. Sin embargo, como mencioné antes, no estaba preparado para llegar tan lejos. En su lugar, escribí el nombre de nuestra ciudad natal, algo de lo que hoy me arrepiento profundamente. Ojalá nunca lo hubiera hecho. Una vez completé la información sin dudar un segundo, presioné el botón de enviar. Después de unos momentos apareció un cuadro de texto que decía: ¿Estás seguro de que los datos son correctos? Santa no lo olvidará. Revisé nuevamente toda la información, asegurándome de que estuviera bien. Todo parecía perfecto, así que confirmé. La acción me redirigió a otra página que tardó unos minutos en cargar. Cuando finalmente lo hizo, me tomó completamente por sorpresa. La pantalla mostraba un cartel con un mensaje simple pero inquietante. Gracias por incluir a alguien más en la lista de traviesos. En verdad lo apreciamos. Ahora relájate, Santa se encargará de dar el castigo adecuado. Pronto deslizará su saco por la chimenea. Yo. Santa sabe cuándo has sido travieso. Honestamente me quedé un poco desconcertado y me tomó unos minutos procesar el mensaje. Pero al hacerlo comencé a reír. Me parecía grotesco, incluso perturbador, pero también ridículo. Era evidente que esa era la intención del foro, jugar con esa temática oscura. Además, no había manera de que algo así pudiera ser real, así que no le di importancia. Pensé que ya había logrado mi objetivo. En mi mente, cuando todo estuviera publicado, la gente vería las fotos, empezaría a enviarle mensajes en sus redes sociales, y finalmente ella sabría lo que era sentirse avergonzada. Sí, puede sonar bajo y ruin, pero en ese momento ese pensamiento me hacía sentir mejor. Tras eso, apagué mi computadora portátil y limpié todo minuciosamente. Me aseguré de borrar cualquier rastro que pudiera relacionarme con lo que había hecho. Aunque ya estaba seguro de que estaba bien protegido, como cualquier persona que usa la Deep Web sabe, siempre es mejor prevenir que lamentar. A la mañana siguiente me desperté con la sonrisa más grande y perturbadora que jamás había tenido. Sinceramente, probablemente parecía el gato de Cheshire de Alicia en el País de las Maravillas. Estaba tan satisfecho con mi hazaña que no podía ocultarlo ni un poco. Sin embargo, al recordarlo ahora me siento profundamente avergonzado. Ese día no podía esperar para ver los resultados de lo que había hecho. Estaba ansioso por ver a Sofía sufriendo, viviendo en carne propia lo que yo había sentido. Quería que se sintiera humillada e insignificante, tal como me había hecho sentir. Para mi absoluta decepción, no pasó nada ese día. Esperé y esperé, imaginando que llegaría enfurecida a mi puerta o que mi teléfono estallaría con llamadas o mensajes. Pero no ocurrió nada, ni un solo mensaje histérico, ni publicaciones de indignación en sus redes sociales. Absolutamente nada. Lo peor era que, si algo no había funcionado bien, no había forma de que pudiera verificarlo. Tampoco lograba encontrar el enlace nuevamente, aunque lo intenté muchas veces. Pasaron varios días y con el tiempo, mi entusiasmo inicial se desvaneció. Me sentí frustrado y molesto porque claramente nada había salido como esperaba. Pero tampoco podía acercarme a preguntarle directamente o investigar más, porque eso me pondría como el principal sospechoso. Con el tiempo, la rabia y el dolor que había sentido comenzaron a desvanecerse. Había pasado casi un mes desde el incidente, y la ruptura dejó de doler tanto. Incluso el deseo de venganza perdió relevancia en mi mente. Finalmente, el hecho de que todo pareciera una especie de farsa terminó haciéndome sentir mejor, como si hubiera sacado todo de mi sistema sin causar un daño real. Dejé de pensar en ello. Sin embargo, unos días después, me despertó un golpe fuerte en la puerta. Para entonces ya había olvidado todo el drama con Sofía. Por eso, al escuchar los golpes insistentes, me sentí confundido. No solía recibir visitas con frecuencia. Molesto me levanté para abrir con el ceño fruncido y una actitud desagradable, pero mi expresión cambió por completo al ver quién estaba al otro lado de la puerta. Allí estaban dos oficiales de policía,
con rostros serios. En ese instante mi corazón se detuvo. Pensé, esto es todo. Voy a ir a prisión. Todos van a pensar que soy un monstruo asqueroso, lo más bajo que existe. Y para ser justo lo había sido en ese momento. Los oficiales me preguntaron si podían entrar. Luché por mantener la compostura, evitando empeorar las cosas. Recuerdo haberme sorprendido de que no me arrestaran de inmediato. Si esa hubiera sido su intención, ya lo habrían hecho. Así que decidí cooperar. Lo que dijeron después me dejó completamente sin aliento. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Sofía? Me quedé mudo por un momento, y debía haber parecido la persona más culpable del mundo por mi reacción. Al darme cuenta, intenté rápidamente borrar la expresión de pánico y sorpresa de mi rostro. Traté de responder con la mayor calma posible. No la veo desde que terminamos, les respondí, tratando de sonar tranquilo. Eso fue hace algunas semanas, más o menos. Era cierto, pero aún así no me salvó de sus preguntas insistentes. ¿Dónde estaba usted la noche del 6? Me preguntaron. Les dije la verdad. En casa. Pero claro, eso no era suficiente. ¿Alguien puede confirmar esto? Insistieron. Bueno, no exactamente, vivo solo. Pero mis compañeros pueden corroborar que me dejaron en casa después del trabajo, como siempre. Es nuestra rutina al terminar el turno. ¿A qué hora fue eso? Continuaron. Respondí con sinceridad. Alrededor de las 10:30. Las cámaras del trabajo deberían mostrarme saliendo a las 10:20. El trayecto hasta aquí toma unos 10 minutos. ¿Dejó su propiedad en algún momento después de regresar? Preguntaron. Respondí lo más calmado posible, pero con firmeza. El circuito cerrado de televisión afuera de los apartamentos puede confirmarlo. La mirada intensa del oficial en mis ojos pareció relajarse poco a poco, y sentí que era el momento oportuno para preguntar, ¿se puede saber de qué se trata todo esto? Lo que me dijo después me dejó sin aliento. Me explicó que, aunque no podía darme detalles de una investigación en curso, podía informarme que Sofía había sido reportada como desaparecida y no había sido vista en casi una semana. Al parecer, su madre fue la última persona que la vio, cuando salió de casa para ir de compras, pero nunca regresó. Los oficiales se marcharon poco después agradeciéndome por mi tiempo. Al día siguiente verificaron mi historia revisando las cámaras junto a mi jefe y colegas, quienes confirmaron que todo era cierto. Sin embargo, con el paso de los días y luego semanas, aún no había señales de Sofía. Era como si hubiera desaparecido sin dejar rastro. No podía creerlo. O mejor dicho, no quería creerlo. ¿Podía haber sido mi culpa? Me torturaba pensando en que algún depravado pudo haber encontrado su dirección a través de las redes sociales que yo había vinculado junto con las imágenes. Pero seguramente debía ser una coincidencia, ¿verdad? Ese foro ridículo no podía ser real. Me repetía una y otra vez, «Vamos, hombre, la lista de traviesos de Santa, ¿en serio?» Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba, más culpable me sentía. Aunque no era responsable directo de lo que le hubiera pasado, estaba seguro de que había puesto en marcha algo terrible. Era como si hubiera lanzado la primera piedra en una avalancha. Me consumía la vergüenza. Esta era la chica que una vez había amado, la chica que en el fondo aún amaba, y yo había hecho esto. Yo había desencadenado su sufrimiento. Sofía y su madre habían estado separadas durante años, y yo fui quien logró que se reconciliaran. Lo hice para devolverle la alegría de estar con su madre, y después, por puro egoísmo y rencor, terminé destruyéndola de la peor manera posible. Durante esas semanas en las que no se supo nada de Sofía, no podía vivir con la culpa. Intenté continuar con mi vida, pero era inútil. No dormía, apenas comía, y sabía que me lo merecía. Cada vez que sentía lástima por mí mismo, me recordaba que no era una víctima, sino un monstruo, un cobarde, un lobo disfrazado de oveja. Si alguien merecía un destino terrible, ese era yo. El dolor me consumía. Para tratar de ahogar mi culpa, comencé a beber hasta quedar inconsciente. Hacía cualquier cosa para acallar las imágenes en mi cabeza, esas que mostraban su rostro aterrorizado y sus gritos, ecos que solo Dios sabe si eran reales o imaginados. Pero no podía ir a la policía. ¿Cómo podría? Confesar lo que hice solo me convertiría en sospechoso y no ayudaría a encontrarla. O tal vez simplemente era un cobarde absoluto. Cada mañana esperaba noticias.
pero no había actualizaciones. Los días pasaron, y con cada uno, una parte de mí moría. La incertidumbre era una tortura. Finalmente llegó el día en que la encontraron. Pero la noticia fue tan devastadora que jamás podré recuperarme de ello. El cuerpo de Sofía fue hallado en una fábrica abandonada en las afueras de un pueblo vecino. Sentí como la garganta se me cerraba y luché por respirar. Al escuchar los detalles, deseé con todas mis fuerzas que fuera un error, pero no lo era. Querían que sufriera tanto como fuera posible, y supongo que lo lograron. Sofía fue encontrada dentro de una vieja chimenea, metida en un saco de juguetes. Estaba completamente desnuda, y su cuerpo había sufrido un deterioro terrible. Cuando oí esto, sentí que moría. Lo que más me rompió fue saber que la única forma en que pudieron identificarla fue por una nota metida en la cuenca de uno de sus ojos. Decía: traviesa número 22. Sofía, debiste portarte bien. Santa siempre sabe cuándo has sido traviesa. Me desmayé al escuchar esto, desplomándome en el lugar. Me golpeé la cabeza con fuerza al caer. Cuando recuperé la conciencia, recé desesperadamente para que todo hubiera sido un mal sueño. Pero no lo era. Era real. Era una pesadilla viva. Todo fue por mi culpa. Lo siento tanto, Sofía. Lo siento con todo mi corazón. Lamento lo que te hicieron y lamento lo que yo te hice. Vivo con esta culpa todos los días y no pasa un solo día sin que piense en ti y en lo que mi egoísmo causó. Es un peso que cargo desde entonces y hasta el fin de mis días. Sé que tarde o temprano pagaré por ello, aunque ya lo estoy haciendo. Pasaron meses desde que encontraron el cuerpo de Sofía, pero para mí el tiempo dejó de tener sentido. Cada segundo era un recordatorio del monstruo en el que me había convertido. Intenté convencerme de que no podía haberlo previsto, de que no tenía forma de saber que algo tan oscuro y retorcido podría suceder. Pero esa excusa se sentía vacía, como una mentira que no podía tragar. El peso de lo que hice me seguía como una sombra, hundiéndome más y más en una espiral de arrepentimiento y autodesprecio. No podía escapar de ella. En cada esquina, en cada silencio, veía su rostro. A veces me imaginaba cómo habría sido su último momento, su miedo, su dolor, su desesperación. Otras veces pensaba en su madre, en cómo yo había sido el responsable de romperle el corazón de la manera más cruel. Esos pensamientos me asfixiaban, me dejaban paralizado en medio de la nada, incapaz de moverme, incapaz de seguir adelante. Me convertí en un fantasma dentro de mi propio cuerpo. Un día, después de mucho tiempo, encontré algo que nunca debía haber guardado: el enlace al foro. No sabía cómo había llegado hasta ahí, si lo había guardado en un momento de descuido, o si era una broma macabra del destino. Lo abrí, temblando, y lo primero que vi fue mi propia publicación. Ahí estaban los datos que había subido sobre Sofía, aún visibles para cualquiera que navegara lo suficiente. Mi estómago se revolvió al recordar lo fácil que había sido acceder a ese lugar, lo fácil que había sido destruir una vida. Quise eliminarlo, borrar cualquier evidencia de lo que había hecho, pero ya era demasiado tarde. Las reglas del foro eran claras. Lo que subías se quedaba ahí para siempre. Miré la pantalla durante lo que parecieron horas, sintiéndome atrapado entre dos mundos: el que me decía que debía pagar por lo que hice y el que me rogaba que intentara sobrevivir un día más. Finalmente cerré la página y apagué la computadora, sabiendo que nada de eso cambiaría lo que había pasado. Pensé en entregarme, en confesarlo todo a las autoridades, pero sabía que mi castigo ya había comenzado y que ningún tribunal podría darme la paz que buscaba. Mi sentencia era la culpa, un dolor que no me abandonaría mientras respirara. Sabía que no podía redimirme, pero tal vez algún día podría encontrar la manera de ayudar a otros a no cometer los mismos errores. Tal vez ese sería mi único legado, mi única forma de honrar la memoria de Sofía. Hoy, vivo con esta carga, día tras día. No hay finales felices aquí, solo una lección aprendida demasiado tarde. El odio y el resentimiento no son armas que hieren a los demás, son venenos que destruyen desde adentro. Cada vez que cierro los ojos, veo a Sofía y le pido perdón. Tal vez algún día encuentre la redención, aunque sé que no la merezco. Hasta entonces, seguiré viviendo con este peso, sabiendo que mis acciones no solo arruinaron una vida, sino muchas más.
Lucas Andrew Carter nació el 24 de octubre de 1988. Creció en una familia de clase media alta en el pequeño pueblo inglés de Knutsford, dentro del condado de Cheshire. Más tarde, asistió a la escuela secundaria King's en la cercana localidad de Macclesfield, donde aparentemente destacó en su desempeño académico antes de ser admitido para cursar oceanografía sísmica en Clare College, parte de la Universidad de Cambridge. Tras obtener su grado universitario, Lucas decidió continuar en el ámbito académico, alcanzando una maestría y un doctorado. Durante su prolongado tiempo de estudios, llegó a convertirse en investigador postdoctoral y docente en la Universidad de Birmingham, Reino Unido. Aquellos que lo conocieron lo describían como una persona carismática y extrovertida, con un amplio círculo de amistades y muy querido por quienes lo rodeaban, gracias a su personalidad encantadora y sentido del humor distintivo. Pero lo que nadie sabía era que Lucas escondía un secreto profundo, oscuro y aterrador. En su primer o segundo año en la universidad, Lucas compartía una vivienda con varios otros estudiantes jóvenes. Era una casa mixta, como suelen llamarla en Estados Unidos, donde los inquilinos podían seleccionar a sus compañeros de residencia sin importar el género. Así fue como Lucas terminó compartiendo casa con una chica cuyo nombre no se menciona, y que más tarde revelaría lo inapropiado y perturbador de su sentido del humor. En una ocasión, Lucas hizo un comentario a la chica acerca de grabarla en secreto mientras usaba el baño compartido. La idea parecía tan absurda que ella simplemente lo tomó como una broma y se rió, pero la verdad era que Lucas realmente la había estado filmando mientras ella se duchaba. Lo que parecía un chiste sin importancia era, en realidad, una confesión disimulada. Al no ser tomado en serio, Lucas se sintió animado a continuar con ese tipo de conducta depredadora. Con el tiempo, este comportamiento lo llevó a adentrarse cada vez más profundamente en una red digital depravada, lo que eventualmente desencadenaría uno de los casos criminales más estremecedores y vergonzosos en la historia de Gran Bretaña. Como muchos académicos, Lucas pasaba largas horas frente a una computadora, redactando investigaciones y llevando a cabo sus estudios. Podía permanecer frente al teclado hasta 12 o 14 horas al día. Aunque a otros les habría parecido aburrido mirar una pantalla durante tanto tiempo, para Lucas resultaba fascinante explorar todo lo que Internet tenía para ofrecer. En particular, quedó cautivado cuando descubrió la Deep Web. Lucas comenzó a familiarizarse con una herramienta llamada Tor, un software gratuito de código abierto cuyo nombre es un acrónimo de The Onion Router. Este programa permite la navegación y comunicación anónima en línea, al dirigir el tráfico de Internet a través de una red global que cuenta con más de 7.000 nodos gestionados por voluntarios en todo el mundo. Para quienes no están familiarizados, Tor es un sistema que protege la privacidad del usuario al ocultar su ubicación y actividad en línea, evitando así ser detectado por cualquier tipo de vigilancia o análisis de tráfico. Sin embargo, como toda herramienta, puede ser utilizada para fines legítimos o ilícitos, dependiendo únicamente de las intenciones de quien la use. En el caso de Lucas, sus propósitos eran completamente oscuros. Comenzó a utilizar su recién descubierto anonimato para acceder a sitios web con contenido extremadamente violento y relacionado con la explotación infantil. Usaba nombres de usuario tan inquietantes como 666 Diablo y Mente Perversa. Pero Lucas no se limitaba solo a mirar los videos más escalofriantes que se pueden encontrar en la red oscura, sino que también los descargaba y los distribuía. Estos videos incluían escenas de abuso infantil, tortura, ejecuciones de adultos y ancianos, e incluso actos de crueldad contra animales. Frecuentaba sitios con nombres tan perturbadores como Heridos hasta el alma y Diversión ilimitada. Para Lucas esto era una forma de relajarse después de un largo día de trabajo en la universidad. Sin embargo, sus actividades no se limitaban a esto. También encontraba otras maneras de divertirse. Alrededor del año 2009, comenzó a realizar engaños en línea, contactando a personas desprevenidas con intenciones manipuladoras. Al principio, estas acciones parecían bromas inocentes, como negociar precios absurdos con vendedores en línea. Pero esto pronto escaló. Para el año 2010, Lucas respondió a un anuncio publicado en el sitio Gumtree.com por una adolescente de 14 años que buscaba trabajo como niñera durante los fines de semana. Fingiendo ser una joven estudiante de arte llamada Liz, Lucas inició un camino de manipulación y perversión
que lo llevaría a convertirse en uno de los criminales más infames en la historia de su país. Este hombre, Lucas Andrew Carter, se acercó a la niña anónima, inició una conversación y poco a poco comenzó a ganarse su confianza. A medida que interactuaba con ella, Liz le comentó que estaba trabajando en una serie de dibujos y pinturas de naturaleza muerta con modelos humanos. Fue así como Lucas logró convencer, lenta y metódicamente, a la joven para que le enviara fotos comprometedoras de sí misma, bajo la creencia de que sus intenciones eran completamente inocentes y artísticas. Lo que la niña no sabía era que estaba entrando en una trampa cuidadosamente planeada. Después de recibir las fotografías, Lucas finalmente le reveló que Liz no existía y que, si no cumplía con todas sus demandas, publicaría las imágenes en línea. Lucas tomó su tiempo para decidir cuál sería su primera exigencia. Cuando finalmente le envió su petición por correo electrónico, la chica, aún en estado de shock, quedó completamente horrorizada. Lucas le ordenó que se tomara una fotografía lamiendo la tapa del inodoro de su escuela secundaria. Esta solicitud no solo era humillante y antihigiénica, sino que también servía como un medio adicional de chantaje para garantizar que ella no se resistiera a futuras demandas. El nombre de esta joven no puede ser revelado debido a su edad en el momento de los hechos. Sin embargo, más tarde, ofreció una declaración anónima a los medios británicos. Me sentí avergonzada. Esas fotos eran horribles, y no quería que ninguno de mis amigos pensara que yo quería hacer eso. Pero también sentí que nadie me entendería o me creería, porque no había nadie allí obligándome físicamente. Sin embargo, cada día sentía que así era durante meses. Durante las semanas y meses siguientes, Lucas le enviaba mensajes a diario con demandas cada vez más degradantes y peligrosas. Según contó la víctima, cuando me despertaba siempre había un mensaje de él. Decía que habría otro cuando llegara a casa de la escuela. Incluso cuando no estábamos hablando, yo vivía ansiosa, esperando todo el día el siguiente mensaje. Además del estrés psicológico, esta terrible experiencia tuvo un impacto devastador en los estudios, relaciones y vida diaria de la joven. Dejó de hablar con su familia y de salir con amigos. Cada momento que estaba despierta lo dedicaba a intentar satisfacer las demandas de Lucas, con la esperanza de evitar que las fotografías fueran publicadas. Eventualmente, Lucas la convirtió en su esclava. Mientras la joven se encontraba al borde de una crisis total, le rogó a Lucas que la dejara en paz. Había cumplido con todas sus peticiones, incluyendo el envío de más fotografías íntimas en situaciones degradantes. En su desesperación, llegó a confesarle que quería quitarse la vida. No es de extrañar que alguien tan joven, sometida a un abuso constante y prolongado, llegara a sentirse así. Mientras tanto, Lucas compartía este contenido en uno de sus foros preferidos de la Deep Web. Allí escribía extensamente sobre el tormento que le infligía a la joven y se jactaba de haber atrapado a una niña de 14 años en una red de desesperación y humillación, afirmando que su objetivo era romperla mentalmente y que no le importaba si vivía o moría. Otras entradas en su diario incluían una lista titulada 100 cosas que queremos ver al menos una vez. Dos de los puntos incluidos eran una niña usada como Diana y un video mostrando cómo los huesos de un niño son rotos lenta y deliberadamente por una persona claramente sádica. Cuando la niña mencionó la idea de quitarse la vida, Lucas, lejos de detenerse, la alentó a hacerlo. Incluso le dijo que ya había subido las fotografías a varios sitios en la Deep Web, y que, si ella moría, esas mismas imágenes serían enviadas directamente a sus familiares, amigos y maestros. Este hombre era un verdadero sádico. Disfrutaba infligir dolor y humillación a sus víctimas, deleitándose en su desesperación y en verlas romperse psicológicamente. No está claro cómo o cuándo la joven logró escapar de Lucas. Sin embargo, se sabe que, al menos en un caso, cumplió con sus amenazas y envió fotografías comprometedoras de la niña a sus propios padres. Es probable que esta sea la misma víctima que, años después, dio una entrevista en la que relató: "No hablo con mi familia nunca más. Supongo que sentí que no lo entenderían. Cuando finalmente les conté lo que pasó, básicamente dijeron que era mi culpa". Así, Lucas completó el ciclo de manipulación, chantaje y abuso. Cuando ya había roto a una víctima, simplemente pasaba a buscar otra.
La Internet contemporánea demostró ser el lugar ideal para un depredador tan depravado. Utilizando 70 identidades falsas cuidadosamente creadas, Lucas continuó su operación de chantaje durante muchos años, con múltiples víctimas aleatorias. Aunque la identidad de la mayoría de estas víctimas sigue siendo un secreto celosamente guardado, los cargos presentados en su contra permiten construir una imagen detallada de sus acciones. Algunos de estos cargos eran demasiado obscenos para ser mencionados. Entre los más leves se encontraba el trabajo forzado, lo que significaba que Lucas chantajeó a sus víctimas para que realizaran pequeñas tareas para él, convirtiéndolas esencialmente en esclavos modernos. También enfrentó 3 cargos relacionados con actividades de crimen organizado, lo que sugiere que compartió evidencia de sus crímenes con una red en línea de depredadores. Además, Lucas no solo compartía imágenes indecentes, fue acusado de 2 cargos de posesión de manuales diseñados para orientar a otros depredadores. Uno de estos textos era un documento descargado, mientras que el otro se cree fue escrito por el propio Lucas. Este último detallaba cómo logró chantajear a tantas personas diferentes al mismo tiempo. La investigación sobre las actividades de Lucas comenzó en el año 2013. En los siguientes 4 años, la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido trabajó en conjunto con el MI6, la Seguridad Nacional de Estados Unidos, la Policía Federal Australiana, e incluso una agencia de inteligencia israelí anónima. Tras su audiencia inicial el 16 de octubre de 2017, Lucas se declaró culpable de 137 delitos contra 46 víctimas. 4 meses después, fue sentenciado a 32 años de prisión más 6 años adicionales, sin posibilidad de libertad condicional. El juez describió a Lucas como un hombre completamente retorcido, sádico, astuto, manipulador y cruel, que disfrutaba del dolor y la angustia que causaba. A medida que las autoridades investigaban más profundamente, empezaron a desentrañar la compleja red de crímenes digitales orquestados por Lucas Andrew Carter. Su uso de identidades falsas, sistemas de anonimato como Tor y la Deep Web, había permitido que sus delitos permanecieran ocultos durante años. Sin embargo, gracias a la colaboración internacional, lograron obtener acceso a uno de los servidores que albergaba parte de su material, lo que se convirtió en una pieza clave para derribar su red. Durante los interrogatorios, quedó claro que Lucas no era solo un manipulador aislado, sino un miembro activo de comunidades en línea, donde otros depredadores compartían tácticas y contenido. Uno de los chats recuperados reveló discusiones sobre cómo mejorar sus estrategias de chantaje, haciendo uso de técnicas psicológicas avanzadas para quebrantar la voluntad de sus víctimas. Además, las pruebas indicaban que había comenzado a desarrollar un sistema automatizado para rastrear a posibles objetivos. Este software, diseñado por él mismo, utilizaba perfiles públicos en redes sociales para identificar a jóvenes vulnerables. Una vez seleccionadas, usaba mensajes aparentemente inofensivos para iniciar contacto, asegurándose de adaptar su enfoque a las características personales de cada víctima. Conforme los investigadores profundizaban en su actividad, comenzaron a descubrir casos aún más perturbadores. Una adolescente australiana de 16 años declaró haber recibido mensajes intimidantes de Lucas después de que él hackeara su cuenta de correo electrónico y obtuviera acceso a fotos privadas. En su testimonio, explicó que, aunque nunca había compartido imágenes explícitas con él, Lucas fabricó contenido falso utilizando tecnología de edición digital, amenazándola con distribuir estas imágenes si no cumplía con sus demandas. Lo que diferenciaba a Lucas de otros criminales no era solo su sadismo, sino también la precisión fría y meticulosa con la que ejecutaba sus crímenes. Los fiscales describieron su operación como una combinación de psicología, tecnología y manipulación emocional, una mezcla que lo convertía en uno de los depredadores más peligrosos del mundo. A pesar de la complejidad de sus crímenes, el caso de Lucas Andrew Carter también sirvió como un llamado de atención para las plataformas digitales. Varias compañías tecnológicas que habían sido utilizadas indirectamente por él fueron obligadas a revisar sus políticas de seguridad. Sin embargo, estas medidas llegaron demasiado tarde para las decenas de vidas que Lucas ya había destruido. Desde su encarcelamiento, Lucas no ha mostrado ningún arrepentimiento. En una carta enviada desde prisión, afirmó que las autoridades no entendían su arte
y que lo que hacía era una forma de exploración psicológica extrema. Estas declaraciones solo confirmaron lo que todos ya sabían. No había rehabilitación posible para alguien como él. Mientras tanto, las víctimas, tanto aquellas que hablaron públicamente como las que permanecieron en el anonimato, siguen enfrentando las secuelas emocionales y sociales de los abusos que sufrieron. Fundaciones y organizaciones comenzaron a trabajar con las personas afectadas, ofreciendo apoyo psicológico y legal para ayudarlas a reconstruir sus vidas. Sin embargo, los expertos en delitos cibernéticos advierten que, aunque Lucas Andrew Carter fue detenido, existen muchos otros que siguen utilizando la Deep Web para cometer actos similares. Este caso, aunque estremecedor, es solo la punta del iceberg en un mundo donde la tecnología puede ser usada tanto para el bien como para el mal. No sabía que la sangre pudiera tener tanto valor. Claro, tiene el precio incalculable de salvar vidas, pero cuando se trataba de donarla, cada vez que iba a un centro de recolección lo más que recibía eran unas pocas galletas o un vaso de jugo. En aquel tiempo, la universidad estaba resultando mucho más costosa de lo que había anticipado. Los fideos instantáneos y el ramen eran los pilares de mi dieta, y luchaba diariamente por mantener mi empleo mientras intentaba equilibrar las responsabilidades académicas. Una noche mientras navegaba me adentré cada vez más en la Deep Web. Tenía una especie de obsesión por explorar las tiendas virtuales que operaban en esa parte de la red. Nunca llegué a comprar nada allí, ni siquiera lo consideré realmente, ya que no tenía dinero. Sin embargo, encontré un enlace titulado "Se buscan donantes de sangre, pagos en Bitcoin". Esto captó completamente mi atención. Hice clic y me llevó a una página. Al entrar vi un listado de tipos de sangre con un valor asignado por cada 100 mililitros, y las cantidades ofrecidas eran impresionantes. Me quedé asombrado. Sabía que mi tipo de sangre era A negativo, así que busqué cuánto pagaban por él y me quedé impactado. Ofrecían 25 por cada 100 mililitros. Algunos de los otros tipos de sangre tenían un precio considerablemente más bajo. El tipo O positivo, que asumí era el más común, apenas alcanzaba un monto pequeño por la misma cantidad. No había mucho más en la página, aparte de un formulario de contacto para quienes estuvieran interesados en donar. Sin pensarlo demasiado, abrí el formulario y lo llené rápidamente. Solo pedían 3 cosas: tu tipo de sangre, un correo electrónico y si tenías alguna enfermedad. Una vez completado, presioné enviar. Luego salí del sitio y continué navegando por otras tiendas virtuales buscando precios de medicamentos. No lo hacía por necesidad, sino por mera curiosidad, ya que en la Deep Web se podían encontrar ofertas de todo tipo de remedios exóticos a precios absurdamente altos. Por un momento me pasó por la cabeza la idea de convertirme en algo así como un Pablo Escobar farmacéutico. Unos minutos después, recibí un correo electrónico. El asunto era sangre por Bitcoin. Abrí la notificación y era una respuesta al formulario que había llenado minutos antes. Decía: gracias por su interés. Necesitamos su tipo de sangre. Responda con lo siguiente: la dirección de su billetera Bitcoin y su ubicación. El día martes de la próxima semana, coloque un vial de 100 mililitros de su sangre en su buzón antes de la medianoche. Nosotros pasaremos a recogerlo. Una vez que lo recojamos, transferiremos 425 microbitcoins, Satoshi, a su billetera. Si no deja la sangre esa noche, no nos volveremos a comunicar. Si la sangre no cumple con nuestros estándares de calidad, no haremos más recolecciones. Además, incluían un enlace para comprar un kit de extracción de sangre en Amazon y otro a un video en YouTube sobre cómo extraer sangre en casa. Esto parecía bastante serio. Respondí al correo preguntando si podía enviarlo a otra dirección en lugar de que lo recogieran de mi buzón. Pocos minutos después, recibí una respuesta. No es posible, ya que los cambios de temperatura y el transporte arruinarían la sangre. Proporcione su dirección y la de su billetera Bitcoin. Recogeremos el vial de su buzón el martes por la noche de la próxima semana. Lo medité un momento, pero no me sentía cómodo usando mi dirección. Sin embargo, vivía al lado de un anciano, quien, estaba seguro, no se daría cuenta si usaba su buzón en medio de la noche. Respondí al correo diciendo que estaba de acuerdo y proporcioné la dirección de mi vecino junto con la de mi billetera Bitcoin. Después, ordené el kit de extracción por Amazon, el cual llegaría al día siguiente. La semana pasó rápidamente,
Y antes de darme cuenta llegó el martes. Esa noche, alrededor de las 9, esperé a que mis vecinos se fueran a dormir. Era momento de poner en práctica todo lo que había aprendido en el tutorial de YouTube. No fue difícil, ya que tenía experiencia previa como donante, por lo que conocía el proceso básico. Coloqué la aguja y la sangre comenzó a llenar el vial. Los frascos que pedí tenían una capacidad de 120 mililitros. Así que lo llené hasta el tope antes de retirar la aguja y presionar un algodón contra la herida. Salí al buzón del vecino, levanté la tapa y deposité el frasco. Caminé rápido de regreso a mi casa, asegurándome de que nadie me estuviera observando. Todo parecía despejado, así que entré y regresé a mi habitación. Me puse a jugar un rato, ya que dijeron que recogían la sangre pasada a la medianoche. Tenía la intención de quedarme despierto para intentar ver a la persona que vendría por el vial. Claro, también cabía la posibilidad de que todo fuera una broma de algún bromista de la Deep Web. En el peor de los casos, mis vecinos encontrarían un frasco de sangre en su buzón a la mañana siguiente. La idea de sus reacciones me hizo reír un poco. Apagué todas las luces de mi casa justo antes de la medianoche y me senté junto a la ventana de mi habitación. Dejé la cortina ligeramente abierta para observar el buzón. Mientras mataba el tiempo, me puse a revisar el teléfono. Exploré mis redes sociales, envié algunos mensajes y pasé un rato navegando en Reddit. Alrededor de la 1 de la madrugada noté que la luz del poste en la calle parpadeaba, como si algo hubiese bloqueado parcialmente el brillo. Miré hacia la carretera y distinguí una figura alta, completamente vestida de negro, que cruzaba la acera con rapidez. La persona caminó directamente hacia el buzón de mi vecino. Me di cuenta de que llevaba una sudadera con capucha negra, pero lo más inquietante era lo poco que pude vislumbrar de su piel. Tanto su rostro como sus manos eran de un blanco extremadamente pálido, casi antinatural. El extraño abrió la tapa del buzón, tomó el frasco y lo inspeccionó, como asegurándose de que todo estuviera en orden. Parecía satisfecho, ya que cerró el buzón, se dio la vuelta y cruzó nuevamente la calle, desapareciendo en la oscuridad. Cerré las cortinas por completo y fui a acostarme. Me sentí dividido entre la emoción por haber conseguido algo de dinero y una incomodidad persistente tras ver la extraña apariencia de esa persona. Además, no podía dejar de preguntarme qué pretendía hacer con mi sangre. A la mañana siguiente, al revisar mi correo electrónico, encontré un nuevo mensaje. Decía: delicioso. Recogeré 200 mililitros el próximo martes, no respondas, tu pago se realizó. Abrí mi billetera de Bitcoin para comprobarlo, y efectivamente habían depositado poco más de $25 en criptomoneda. Estaba emocionado de haber recibido el pago como prometieron, pero la palabra delicioso me dejó un tanto perturbado. Una pregunta inquietante invadió mi mente. ¿Se estará comiendo mi sangre? Aunque para ser honesto no me importaba demasiado. El dinero lo valía. La semana transcurrió rápido y cuando llegó el siguiente martes, llené 2 frascos y los dejé nuevamente en el buzón del vecino. Me senté junto a la ventana, con la cortina entreabierta, como la vez anterior. Justo después de la 1 de la madrugada, la figura alta y pálida reapareció. Recogió los frascos y desapareció como antes. A la mañana siguiente revisé mi billetera y vi que habían añadido otros $50 en Bitcoin. También había otro correo electrónico que decía: delicioso, quiero más, ahora necesito 500 mililitros. Esto era escalofriante, pero la recompensa era demasiado tentadora. Por mucho que la situación me inquietara, este nuevo pedido equivalía a $200. Esa cantidad cubriría 2 meses de comida y alquiler. Además, podría permitirme algo de ropa nueva y algunos juegos. Sin pensarlo demasiado, pedí más frascos por Amazon y esperé con ansias que llegara el siguiente martes. Esta vez, llené 5 frascos. La cantidad de sangre me parecía excesiva, y ver tanta salir de mi cuerpo fue surrealista. Aunque no era mucho más de lo que había donado en ocasiones anteriores, el hecho de hacerlo yo mismo me puso nervioso y algo mareado. Una vez llenos, seguí el procedimiento de siempre. Cerré los frascos, los coloqué en el buzón del vecino y observé desde mi ventana. Como un reloj, la figura apareció bajo la tenue luz de la calle. Recogió los frascos y desapareció en la oscuridad. A la mañana siguiente me encontré con otro pago en mi billetera, $200. Otro correo llegó poco después y como los anteriores decía: delicioso. El siguiente debe ser 1 litro.
Ese mensaje me hizo estremecer. 1 litro era una cantidad considerable de sangre. Busqué en Google si sería posible y aparentemente sí, aunque con ciertos riesgos. Ya había extraído 800 mililitros en las últimas 3 semanas, pero decidí seguir adelante. Pedí 10 frascos adicionales en Amazon y me preparé mentalmente para lo que sería mi última entrega, al menos por un tiempo. Cuando llegó el martes, reuní el equipo y comencé el proceso. Después del 7º frasco, sentí como mi energía se desvanecía y mi piel se volvía pálida. La sangre fluía rápidamente, pero al llegar al 10º vial estaba temblando. Coloqué la tapa en el último frasco, presioné una bola de algodón contra mi brazo y tomé un sorbo de agua. Estaba exhausto y apenas podía mantenerme de pie. Sentí como si en cualquier momento fuera a desmayarme. Tras casi 1 hora sentado inmóvil intentando no perder el conocimiento, logré levantarme. Recogí los frascos y los puse en una pequeña caja. Caminé despacio, apoyándome en las paredes, hasta llegar al buzón del vecino. Dejé la caja y regresé a mi casa lo más rápido que pude. Como de costumbre, la figura apareció puntualmente después de la 1 de la madrugada. Esta vez, bajo la luz de la calle, alcancé a distinguir una sonrisa torcida en su rostro mientras inspeccionaba la caja. Luego desapareció como siempre. Me desplomé en mi cama, agotado. Al despertar, revisé mi billetera de Bitcoin y los $4,150 estaban allí. Había recibido otro correo electrónico que decía: delicioso. Queremos 1 litro más el próximo martes. Esta vez me negué. No podía permitirme dar tanta sangre en tan poco tiempo. Sentía el cuerpo débil y agotado. Respondí al correo diciendo: oye, necesito tiempo para recuperarme. Tal vez el próximo mes. Casi de inmediato recibí una respuesta: 1 litro el próximo martes o de lo contrario. Sentí un nudo en el estómago al leer esas palabras. ¿Qué significaba esa amenaza? O de lo contrario. Este sujeto estaba claramente desquiciado. Si realmente estaba consumiendo sangre, no tenía idea de hasta dónde podía llegar. Le envié otro correo pidiendo disculpas y reiterando que no podía cumplir con su pedido. Segundos después respondió con el mismo mensaje, exigiendo 1 litro y dejando abierta la misma frase: o de lo contrario. Apagué la computadora en ese momento. Ya no había nada más que pudiera hacer. La semana transcurrió rápidamente, aunque me sentía agotado, con muy poca energía y mareos ocasionales. Finalmente llegó el martes, pero esta vez no me extraje sangre. Me senté junto a la ventana en la oscuridad, esperando. Cuando el reloj marcó la 1 de la madrugada, vi cómo emergía de la penumbra. Observé mientras corría hacia el buzón del vecino. Abrió la tapa y empezó a remover las cartas con movimientos frenéticos, como si estuviera cavando en busca de algo oculto. Se detuvo repentinamente y miró hacia el cielo, dejando escapar un silbido ronco que atravesó el silencio de la noche. Era como un grito de frustración. Luego giró la cabeza, escaneó el área con la mirada y comenzó a alejarse del buzón. Por un momento pensé que simplemente se marcharía. Pero entonces dio unos pasos hacia la calle y justo cuando estaba a punto de cerrar la cortina, se detuvo. Miró directamente hacia mi ventana. Me congelé. Traté de no mover ni un músculo. Todas las luces de la casa estaban apagadas, incluida la de mi habitación, así que no había forma de que pudiera verme. Sin embargo, su rostro pálido, sus ojos oscuros y esa ausencia de cejas, que ahora podía distinguir claramente bajo la capucha negra, me miraron fijamente. Parecía inhumano. Tras lo que me pareció una eternidad, giró la cabeza y volvió su atención hacia la casa del vecino. Para mi horror, comenzó a caminar directamente hacia el jardín delantero. Ya no podía verlo desde mi ventana, así que corrí hacia el baño y miré por la ventana que daba al patio lateral. Lo vi trepando por una de las ventanas de la casa del vecino. Escuché el sonido del cristal rompiéndose y en un movimiento ágil se coló dentro. Poco después comenzaron los gritos. Primero mi vecino gritó exigiendo que saliera de su casa, pero pronto esos gritos se transformaron en alaridos de puro terror. Entonces escuché 3 disparos seguidos por un breve destello detrás de la ventana. Los gritos, que habían alcanzado un tono desgarrador, se extinguieron de repente y el silencio volvió. Corrí hacia otra ventana para tratar de ver qué había pasado. Allí estaba mi vecino tendido en el suelo inmóvil. Parecía que había recibido 3 disparos en el pecho. Me quedé paralizado, incapaz de moverme.
Pasaron 2 minutos antes de que viera a esa figura salir por la misma ventana que había roto y perderse entre los árboles al final del patio. Poco después, el sonido de sirenas rompió el silencio de la noche. Desde mi posición, pude ver luces azules y rojas acercándose rápidamente por la calle. El vecindario entero ya estaba despierto, con vecinos saliendo de sus casas para ver qué había ocurrido. Me puse unos zapatos y salí a la calle, uniéndome al grupo. Todos parecían horrorizados, pero nadie tanto como yo. Aún estaba en estado de shock, apenas consciente de lo que estaba pasando. Unos minutos después, llegó una ambulancia, y los paramédicos entraron a la casa. Cuando sacaron el cuerpo, lo vi claramente. No solo había sido baleado, sino que tenía un costado del cuello desgarrado, como si hubiera sido atacado por un animal salvaje. La escena era aterradora. Me quedé allí, horrorizado, preguntándome si ese hombre era simplemente un psicópata o realmente algo sobrenatural. Pero si fuera una criatura de otro mundo, ¿por qué necesitaría forzar una ventana o usar un arma de fuego? Todo apuntaba a que estaba completamente loco. Y lo peor de todo, sabía dónde vivía. Los policías interrogaron a los vecinos, incluido a mí. Este era el momento de contarles la verdad, pero no pude. Sabía que todo esto era mi culpa. Yo le había dado su dirección y había dejado sangre en ese buzón. Cuando el oficial me preguntó si tenía alguna información útil, simplemente murmuré algo y negué con la cabeza. Rápidamente regresé a mi casa, cerré las puertas y me metí en la cama. Estaba nervioso, inquieto y muerto de miedo. A la mañana siguiente revisé mis correos electrónicos y noté algo extraño. No había mensajes nuevos, pero tampoco estaban los anteriores. Todos los correos habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. No quedaba rastro alguno de nuestras conversaciones. Era como si nada de esto hubiera sucedido. Sin embargo, en la escena del crimen, la policía encontró algo más perturbador: restos de lo que parecía pintura blanca en el lugar. Esa pintura explicaba por qué su piel se veía tan extraña. Entonces todo encajó. Ese hombre no era un vampiro. Era un loco que se creía uno. Nunca volví a saber nada de ese sujeto, y tampoco he podido contarle la verdad a la policía. Sé que sería lo correcto, pero no quiero volver a saber nada de él ni de la Deep Web. Tras esa noche, mi vida nunca volvió a ser la misma. Aunque intenté seguir con mi rutina, cada sombra o ruido extraño me hacía saltar de miedo. Dejé de usar la computadora por completo, temiendo que de alguna manera él pudiera rastrearme nuevamente. Incluso desconecté mi conexión a internet por semanas. No podía evitar la paranoia de sentir que alguien me vigilaba, como si en cualquier momento esa figura pálida pudiera aparecer de nuevo en mi ventana. Intenté convencerme de que todo había terminado, que él se había marchado tras lo sucedido con mi vecino. Pero la culpa me consumía. Cada vez que veía la casa vacía del hombre al que indirectamente había llevado a la muerte, el remordimiento me asfixiaba. Pasaba noches sin dormir, preguntándome si debía confesarlo todo a la policía, pero el miedo me mantenía en silencio. Sabía que revelar mi participación podría arruinar mi vida. Con el tiempo vendí mi casa y me mudé a otro lugar, a otra ciudad, pero ni siquiera la distancia alivió mi tormento. La oscuridad de lo que viví me seguía, recordándome que yo había sido quien permitió que aquel psicópata llegara tan lejos. Por más que intentara justificar mis acciones por necesidad económica, sabía en el fondo que había cruzado una línea de la que no había retorno. Una noche, mientras revisaba las pocas cosas que me quedaban, encontré un antiguo libro que hablaba sobre mitos y leyendas. Entre sus páginas había una nota que no recordaba haber escrito: la sangre siempre tiene un precio, y tú lo pagarás tarde o temprano. Me quedé helado. No sabía si era producto de mi imaginación, de la paranoia que arrastraba, o si realmente él había dejado esa advertencia para recordarme que no estaba a salvo. Hoy vivo con un ojo puesto en la puerta y otro en la ventana. Cada vez que salgo me aseguro de que nadie me siga. Tal vez nunca vuelva a verlo, tal vez ya esté muerto o haya encontrado a su próxima víctima. Pero algo dentro de mí me dice que no he terminado con él, que en algún momento volverá por lo que cree que le debo. Y cuando ese día llegue, sé que no habrá lugar donde esconderme.